Hola, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Eh, Esta vez, como radiodifusora, como dice la doctora Sonia, en voz en off, su servidor y amigo Gustavo Zárate, director de sección de recursos humanos, de formación de recursos humanos en salud pública en la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Dando continuidad a esta serie de sesiones académicas y de esta serie de sesiones que diversifican nuestro conocimiento, nuestra opinión, nuestra perspectiva sobre el abordaje de diferentes temas, como lo hemos venido viendo y que nos hemos agudizado un poquito en el COVID. Eh, Hemos tenido la iniciativa de buscar a la maestra Marta Huertas justamente para platicar de este tema de tan grande relevancia y que es tan importante y que ha sido tan importante justamente en el abordaje y en la respuesta que se ha montado para la emergencia sanitaria por el COVID-19. La maestra Marta Huertas va a platicar un poquito con nosotros sobre asuntos de bioseguridad y actualidades en el uso del equipo de protección personal. Como siempre, yo he preparado algo muy breve para ir dando un preámbulo e ir dando una introducción justamente a la expertise de nuestro ponente, de nuestra ponente en este caso, el día de hoy. Eh, Se ha definido que la bioseguridad son una serie de acciones que se van a concentrar en garantizar la contención biológica, hablando de agentes biológicos, y que se va a basar o que se va a ayudar de ciertas tecnologías, algunas prácticas y por supuesto protocolos que se implementan para prevenir la liberación de algún agente biológico patógeno y que cualquier persona pueda estar expuesta justamente a este agente o alguna de sus toxinas. Esto es muy relevante, sobre todo hablando de esta emergencia sanitaria por COVID, porque pues evidentemente este es un agente nuevo. Sin embargo, este agente nuevo nos dio muchas pistas de cómo abordarlo, de cómo tratarlo y de cómo prevenirlo, porque a partir de los programas de control de infecciones que se han montado no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, hemos usado justamente estos programas basados en sus acciones que se orientan fundamentalmente para controlar, para disminuir además y prevenir los riesgos de infección en los pacientes y sus entornos. Ya no es nada más ver el paciente, sino su entorno familiar, su entorno físico e incluso el mismo personal de salud. Los programas de control de infecciones se basan o funcionan utilizando las precauciones estándar justamente en la atención de la salud. Estas precauciones estándar están muy bien definidas, están muy bien descritas, incluso desde décadas previas, están descritas de manera inicial en la década de los 60, empiezan a tener mucho más auge en la década de los 70, y estas precauciones nos sirven fundamentalmente para reducir los riesgos, para ir modulando estos riesgos de transmisión de todos los agentes patógenos, los agentes infecciosos, por supuesto, y de cómo ocupan determinadas fuentes o identificando las fuentes de transmisión y las que no conocemos, como en el caso del virus SARS-CoV-2, poder ir definiendo cómo es que se transmite para poder ir mitigando los riesgos y controlando la propagación. Por eso les decía que la maestra Marta es una experta en esto, además de ser una grandísima entusiasta de los programas de control de infecciones y de la prevención. Les platico rápidamente quién es la maestra. La maestra Marta Huertas es licenciada en enfermería, tiene además un diplomado en epidemiología hospitalaria. La maestra Huertas cuenta con una maestría en gestión en calidad de los servicios de salud por la Universidad de Murcia, España, que cursó del 2006 al 2009. Tiene un diplomado en planeación de la educación y evaluación del aprendizaje por la Universidad Pontificia de México. Está además certificada en enfermería por el COMLE en agosto del 2018 por última vez. Cuenta además con una certificación de la NIDA Clinical Trials Network. Tiene un certificado que ha completado Good Clinical Practice en febrero del 2019 y que expira hasta el 2022. Tiene más de 20 artículos citados en coautoría. Además cuenta con capítulos en libros y manuales. Ella se desempeña como jefe de enfermeras de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad en la Atención Médica en el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas de Salvador Subirán desde enero de 1991 a la fecha. Ha desarrollado una amplia experiencia en la prevención y control de infecciones asociadas a la salud. Como les decía, es una grandísima entusiasta de los programas de control de infecciones. Ha participado en el manual para la implementación de paquetes de acciones para prevenir y vigilar infecciones asociadas a la atención en salud
y además es integrante del Grupo de Respuesta COVID-19 en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Maestra Marta, es un verdadero placer tenerla con nosotros, contar con su presencia y que venga a esta Sociedad Mexicana de Salud Pública en este foro a compartir su conocimiento. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por esta amplia presentación, Gustavo. Muchas gracias, doctora Sonia, comité organizador, por esta amable invitación. Estoy plenamente aquí complacida de participar con ustedes. Pues el conocimiento que no se comparte, pues no tiene frutos, desde luego. Y pues ya diste gran parte de este contexto, de este tema que me has pedido revisar. Por favor, al final vienen mis correos electrónicos para que los ponentes, les saludo con mucho gusto a todos los asistentes a esta sesión. Con toda confianza me pueden escribir, al final vienen mis correos. Voy a compartir la pantalla. Hace un rato hicimos por aquí un ensayo, esperemos que no haya ningún problema. A ver, me dicen si ya lo están viendo. Se ve muy bien, maestra. Se ve bien, entonces, bueno, voy a apagar la cámara para optimizar el internet. Y ahí va. Y bueno, bien, el tema de bioseguridad y las actualidades en el uso del equipo de protección personal para abordaje a este nuevo patógeno, pues bueno, el doctor Gustavo ha dado una amplia explicación al respecto y ciertamente es así como lo acaba de explicar. Es un nuevo patógeno que se agrega a toda la agenda de otros patógenos que tenemos ya. Cada vez que tenemos una pandemia, pues se van agregando patógenos y aquí nos ayuda de forma importante el uso de las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión. Voy a comentar un poco de historia porque ahora en esta pandemia ha sido sobresaliente la necesidad de tener protegidos, mejor dicho, de que estemos protegidos los trabajadores de la salud, ¿no? En otras pandemias no había tomado tanta relevancia como ahora la necesidad de que estemos protegidos y pues hablando un poco de historia, seguramente para ustedes les es familiar este nombre, el nombre de Jacob Koleschka, quien fue profesor de medicina forense en el Hospital General de Viena, donde justo el doctor Semmelweis, y quién no recordar al doctor Semmelweis, quien pues lo tenemos presente para todo el tema de higiene de manos, ellos eran amigos, y el doctor Koleschka pues realizaba necropsias. Cuenta la historia que sufrió un accidente por un punzocortante, un escalpelo, y se inoculó microorganismos. En esas fechas no se sabía el nombre de este microorganismo que provocaba la fiebre puerperal. Él se contagia de esta materia cadavérica al sufrir esta cortadura y se enferma, le da fiebre puerperal. Es reconocido así como digamos, el primer trabajador de la salud que sufre un accidente y que por causa de este accidente se contagia. Esto lo tenemos que tener bien presente porque muchas veces como trabajadores de la salud pues no tomamos la relevancia necesaria. Avanzando muchos años más adelante, cuando esta pandemia de VIH se documenta el primer caso de seroconversión en un trabajador de la salud por exposición ocupacional percutánea justo a este virus. Algunos de ustedes, no sé si la mayoría sean muy jóvenes, los que tenemos juventud acumulada, pues nos tocó vivir esta pandemia de VIH y
haciendo memoria, decimos qué tanto miedo teníamos o no. La historia se repite y a veces hacemos cosas que son contrarias a lo que marca el comportamiento de los virus y de lo que nos debemos de proteger, no nos protegemos y viceversa, ¿no? Se sabe que en algunos hospitales han iniciado vigilancia activa desde hace muchos años, buscando la seguridad de los trabajadores de la salud. Pero hay hospitales que todavía no inician con estos programas. En México hemos avanzado de forma importante, pero aún nos hace falta poner siempre la seguridad del trabajador. Debe de ir a la par de la seguridad de los pacientes, por paradójico que parezca. Habrá quien diga no, primero la del paciente y después la del trabajador, y la Organización Mundial de la Salud el año pasado en su carta, reiteró al respecto de esto. En otros países, por ejemplo, Reino Unido implementó su sistema de vigilancia ya desde hace muchos años. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta hablan acerca del reporte de exposición ocupacional, sobre todo lo enfatizan a exposición a sangre, líquidos corporales, secreciones, pero se sabe que hay muchos patógenos, digo, sin exagerar, a los que podemos exponernos. Incluso quien pensaría que no solamente hepatitis B, C, VIH, sino también nos podemos exponer y contagiar de sífilis, malaria, por ejemplo. Y como ya se mencionó, a partir del 2019 y en México el 2020, nos exponemos y muchas compañeras y compañeros se han expuesto y se han contagiado de este nuevo coronavirus. Es por ello que sí necesitamos reforzar muchísimo las acciones en torno a esta bioseguridad. Ya se habló también de lo que se define y se entiende como bioseguridad. Y bien se ha dicho, ¿no? Aquellos principios, técnicas y prácticas que se aplican para evitar la exposición, desde luego no intencional, a patógenos, toxinas o su liberación accidental. Recordemos que incluso en los laboratorios se aplica más. ¿Por qué? Porque tienen un sinnúmero de microorganismos que se han enviado de diferentes lugares del país, en este caso, donde se tienen que tener diferentes tipos de bioseguridad. Y en laboratorios de microbiología, donde se manejan cepas, por ejemplo, de tuberculosis, pudieran haber accidentes y los químicos, en este caso, pudieran estar expuestos. Estamos más familiarizados con el término de bioseguridad o lo aplicamos más a esta protección biológica en el caso de que, bueno, no vaya a haber alguna pérdida de cepas, robo o uso incorrecto. En ese sentido, nos familiarizamos más en ello y en nuestro país se ha manejado más acerca de programas de salud del trabajador, pero propiamente bioseguridad, pues ya se ha descrito acerca de esta definición, ¿no? Estos principios y técnicas que aplicamos para evitar exponernos, y así debemos de manejarlo. Y aquí vienen otras definiciones que marca la Organización Mundial de la Salud y bueno, me parece que con toda esta definición queda más que claro que debemos de familiarizarnos mucho con esta definición y manejarla ya todo el tiempo. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en septiembre, emite esta carta donde justo hace un llamado a los gobiernos y a sus dirigentes del ámbito de atención a la salud para que se aborden y se trabaje todo lo que es en torno a la salud de nosotros como trabajadores. Desde luego, pues enfocado a los pacientes, no hay que hacerlo a un lado, pero sí nos dice que esta pandemia, y lo dejé aquí textual, la pandemia de COVID-19 nos ha recomendado a todos
el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Y esto pues lo dijo el director de la OMS, y es por ello que invita, desde luego, ningún país, hospital o centro puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores. Esta carta pues se emitió y nos invita, desde luego. Es por ello que nosotros reconocemos y debemos de tener presente que esta pandemia ha marcado esta pauta para que como trabajadores de la salud trabajemos en conjunto a través de las diferentes sociedades, asociaciones, y que impulsemos que la seguridad de los trabajadores realmente sea efectiva en las instituciones de atención a la salud, que realmente se trabaje por tener una norma, que nos unamos para impulsar todas estas medidas para contar con lo necesario en nuestros centros de trabajo. Mucho se sabe en la industria, sobre todo donde empezó a evaluarse la calidad y a trabajar en calidad, como es, por ejemplo, las empresas, las que fabrican neumáticos, que desde ahí se empezó a trabajar la seguridad. Y en la industria se habla, por ejemplo, de los trabajadores que usen botas de ciertas características, protecciones para ruidos, se deben de manejar ciertos niveles, protecciones oculares, áreas de descanso, etcétera, etcétera. Pero si nosotros buscamos en torno a protección para trabajadores de la salud, nos damos cuenta que muchas veces no se cuenta con lo necesario en cuestión documental. Es por ello que nosotros mismos nos tenemos que informar, y todas y todos los aquí presentes reconocer cómo se clasifican los riesgos, y aquí estamos expuestos. Como trabajadores de la salud, pues tenemos riesgos mecánicos también, es decir, se vive mucho como personal de enfermería cuando movemos a un paciente. Deberíamos de tener información acerca de mecánica corporal cuando iniciamos en un trabajo por primera vez en un hospital. Tenemos riesgos ambientales, por ejemplo, riesgos químicos en el caso de que se utilicen desinfectantes de alto nivel en zonas o espacios pequeños que no son adecuadamente ventilados, riesgos físicos, desde luego, y riesgos biológicos. Yo voy a abarcar, desde luego, como mayor tema, la exposición que tenemos a riesgos biológicos. Y creo que pues en redes sociales nos enteramos de muchos riesgos, ¿no? Tal vez no mencionados como aquí lo pongo en la diapositiva, pero sí se habló, ¿no? Acerca de trabajadores de la salud, se han contagiado tal número en los hospitales. Sí, desde luego que en hospitales donde no se contó con lo necesario, pues sí hubo un número importante de trabajadores que adquirieron COVID. Otro número ocurrió en la población general, y es por ello que tenemos que voltear a ver esta parte de bioseguridad en un contexto amplio. Desde luego que, como sabemos, trabajadores de la salud, algunos se aislaron, rentaron habitaciones o en hoteles, y pues eso les hizo llevar sus niveles de estrés pues muy altos porque no estaban en contacto con su familia, y había quien decía, pues yo mejor me aíslo a contagiar a mi familia, y eso fue válido en su momento. Pero se reconoce todo lo que ustedes ven aquí como riesgos identificados, ¿no? Riesgos físicos, altos niveles de estrés, largas horas de trabajo, algunos que decidieron trabajar doble jornada laboral en 2 o 3 hospitales, porque como sabemos, y también se publicó por la OMS, se carecía de personal de enfermería para el cuidado de los pacientes durante la primera ola, desde luego.
y depresión, ansiedad, insomnio y lo que nos ocurrió, ¿verdad? Al recibir esta violencia tanto verbal como física por parte de la población general. Hay otro tipo de riesgos que en particular tuve la oportunidad de observar en esta pandemia, que pues sí hubo una preocupación muy alta y se justifica totalmente para este nuevo coronavirus, pero se dejaron a un lado los otros riesgos, como es el adquirir otro tipo de infecciones por exposición a objetos punzocortantes o salpicaduras por otros patógenos, dado que en muchos hospitales pues, se recibieron pacientes cuya serología se desconocía y que probablemente algunos tenían coronavirus y además tenían hepatitis B, C o VIH. Y algunos sufrieron exposición por algún punzocortante, algunos tuvieron la oportunidad de reportar el accidente y dar seguimiento, pero sí observamos que no hubo tanto reporte de exposición a estos objetos punzocortantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente nos debemos de preocupar por la exposición a este nuevo coronavirus, sino además tenemos que preocuparnos a otros patógenos que ya mencioné al principio y de los cuales nos podemos también contagiar. Es por ello que tenemos que tener presente algunas medidas para evitar la exposición a estos patógenos que se transmiten por objetos punzocortantes, que es por líquidos corporales, sobre todo sangre y líquidos corporales, y algunos por secreciones también. Sin duda alguna que tengamos que tener presente nuestros programas de educación continua que realmente sean efectivos y que hoy, ante esta contingencia, es necesario que implementemos nuevas estrategias. ¿Por qué lo menciono? Porque en algunas situaciones pues no se ha podido iniciar la educación continua porque todavía no se tiene permitido que sea de forma presencial. Y quiero mencionar que se puede hacer de forma híbrida, pequeños grupos. Tenemos que innovar en estas estrategias para reducir esta exposición ocupacional. Las lesiones percutáneas se han reconocido, lo mencionaba al principio, desde los 80s, cuando se reportó el primer caso por seroconversión a VIH. Y pueden ser por objetos como agujas, hojas de bisturí, tijeras, lancetas, guías, punzones, por ejemplo, cuando se ponen drenajes, o, por ejemplo, cuando se aspiran secreciones, podemos exponernos a otros patógenos, no solamente a coronavirus. Y aquí viene bibliografía de hace muchos años donde se ha documentado el riesgo de infección de hepatitis B, hepatitis C, VIH, y mencionaba a más de 20 enfermedades, por lo que tenemos que implementar estrategias para reducir exposición a estos punzocortantes, como ustedes ven en esta pequeña fotografía. El no reencapuchar, pues es una medida altamente reconocida para evitar que nos accidentemos. Lo hemos documentado nosotros desde hace muchos años. Esta exposición ocupacional suele ocurrir cuando el personal se encuentra cansado, cuando está a punto de irse de vacaciones o cuando recién regresa de vacaciones, cuando se encuentra de guardia. Es por ello que al capacitar al personal de nuevo ingreso debemos de informarle acerca de los riesgos que se tienen completamente, no solamente para coronavirus, sino que además exposición de esta forma. Los trabajadores de la salud, esta seguridad es tan importante, perdón.
Bien. La seguridad de los trabajadores de la salud es tan importante como la seguridad de los pacientes. Eso no debe de caber la menor duda al respecto. Y esta parte se puede, disculpen ustedes, pero esto del reflujo me trae un poco dañada la garganta, ¿verdad? Nos debe de quedar bien claro, porque además estos programas deben de trabajarse a través de los comités de prevención y control de infecciones. Los programas efectivos de prevención y control de infecciones no solamente previenen infecciones asociadas a la atención de la salud en los pacientes, también previenen infecciones en los trabajadores de la salud. Esto debe de ser fundamental en los comités. Y si un programa quiere manejar calidad total, debe de incluir a los trabajadores y debe de incluir el reporte voluntario de la exposición que pueden sufrir o que sufren los trabajadores y debe de incluir los esquemas de vacunación contra hepatitis B, de vacunación contra tétanos, difteria y tosferina, de vacunación desde luego contra influenza, se me está yendo otra, sarampión, rubiola, paperas, por ejemplo. Es decir, todo trabajador cuando llega a la institución debe de ser revisada su cartilla de vacunación para poderlo proteger. Los trabajadores de la salud, todos sabemos que representamos un grupo de alto riesgo y ya se ha documentado más que de forma importante en esta pandemia. El número de trabajadores, y también lo dijo la OMS, alertó de que en México sí fue un número importante de trabajadores que adquirieron este coronavirus. Algunos de ellos pues todavía se están analizando si fue exposición en el hospital o si fue exposición comunitaria. Pero lo mencionaba al principio, también tenemos exposición a desinfectantes, a esterilizantes. ¿Quién no ha visto algún accidente en la central de esterilización de equipos o quemaduras por el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, o por un accidente con óxido de etileno, porque el personal no usa su equipo adecuado, o el personal que prepara antibióticos? En Holanda se han documentado ya resistencia por la preparación de antibióticos sin ningún tipo de protección en el personal de enfermería. Y no se diga en el personal que prepara quimioterapia, al no usar este equipo, o el personal de la limpieza que utiliza cloro a alta concentración. Si no lo protegemos, pues también puede sufrir intoxicación por altas concentraciones de hipoclorito de sodio. Vamos, la gama de exposición es muy importante. Y nosotros como trabajadores de la salud no reconocemos en muchas ocasiones el riesgo. Pensamos que no nos va a pasar nada y sí nos puede pasar. Curiosamente, pues vemos que a veces sí se pide cierto equipo para protegerse, ejemplo, guantes para bañar al paciente, y no se utilizan guantes cuando se toman muestras de sangre, justificando que no utilizo los guantes porque no puedo palpar la vena, pero sí los utilizo para bañar al paciente. Y vamos, no quiero decir que no se utilicen, pero si evaluamos de riesgo a riesgo, pues obviamente tenemos mucho mayor riesgo al tomar una muestra de sangre sin guantes. Y aquí es necesario hacer una pausa para hablar acerca de los modos o mecanismos de transmisión que tenemos a los diferentes patógenos. Y quise dejar esta imagen un poco para ilustrar cómo era la vestimenta cuando estas grandes
epidemias de peste, los médicos vestían de esta forma, con este traje, con esta bata de cuero, estos guantes de cuero, en esa máscara con forma de pico de ave, en este pico contenía hierbas, flores aromáticas, porque se pensaba que la transmisión de esas enfermedades era a través de los humores, los famosos miasmas, y el médico portaba en su mano esta vara para tocar a la persona. Si se movía, entonces se acercaban; si no se movía, prácticamente ya no se acercaba, para evitar el contagio. Parece mentira, pero hoy por hoy en ocasiones se sigue utilizando de alguna forma este tipo de vestimenta para protegernos, pero no para proteger al enfermo. Otro punto que quiero mencionarles que ha pasado y que está pasando en esta pandemia es: sí, me protejo yo y está perfecto, pero me olvido de proteger al paciente. Hoy por hoy, el reconocer cada, cada una de las formas de transmisión de los microorganismos nos ayuda a protegernos, pero también nos sirve para proteger a los pacientes. Y en ello es necesario comentar que esta transmisión ocurre por contacto directo e indirecto, por gotas y por vía aérea. Y se fundamenta en estas vías de transmisión. Justo al reconocerla, debemos de ocupar o utilizar medidas generales o lo que son las precauciones estándar para el contacto con los pacientes. Y lo que nos marcan estas precauciones estándar, yo les quise ilustrar con las precauciones que nosotros utilizamos en esta etiqueta roja, un poco ahí didácticamente con esta infografía. Las tenemos en la página del hospital y nos marcan la higiene de manos en todo momento, el uso del equipo de protección personal, que se resume en guantes, protección facial, uso de batas, encima delantal si estas no son impermeables, y prevenir las lesiones que ya he mencionado, la etiqueta respiratoria, que es el uso del cubrebocas quirúrgico en esta situación, y el manejo de equipos, desecho, ropa, desde luego, y el no reencapuchar. Las precauciones estándar nos ayudan precisamente a protegernos, pero en todo momento, no solamente cuando sepa o no sepa si el paciente tiene coronavirus. Las debemos de utilizar en todo momento. En eso se basan estas precauciones estándar. Quise ilustrar primero las precauciones estándar para que vaya quedando muy, muy claro, regresando a este mecanismo de transmisión de contacto directo que se da por nuestras manos al tocarnos nosotros, tocar los objetos y llevar nuestras manos a la cara, tocar los instrumentos, igual tocar nuestras mucosas, la ropa, las superficies, etcétera. Entonces estamos teniendo este contacto con los microorganismos y nos podemos contagiar. Al principio de la pandemia, que no se sabía mucho, pues, ¿quién no llevó a cabo desinfección del súper, ¿no? Que pedíamos el súper y hay que desinfectar el súper y hay que desinfectar los zapatos y poner tapetes y los arcos para descontaminarnos. Hoy por hoy se sabe que eso no es necesario y que eso no funciona para evitar la transmisión de este coronavirus. Pero sí nos ilustra muy bien para reconocer que hay otros microorganismos que se transmiten por contacto directo. Y en adelante voy a hablar más al respecto. Una vez que se conoce cuáles son los microorganismos que se transmiten por contacto directo o indirecto, nos marcan las recomendaciones utilizar las precauciones de contacto. Estas precauciones de contacto nos dicen: utilícelas
estas precauciones junto con las precauciones estándar. Y se vale utilizar precauciones de contacto empíricas. No sé qué tiene el paciente, pero yo utilizo estas recomendaciones y nos marcan realizar higiene de manos, colocarme la bata, colocarme los guantes y retirar los guantes, retirar la bata y realizar higiene de manos al terminar el contacto con el paciente. Ante este nuevo coronavirus, estas son las recomendaciones que tenemos que utilizar. Utilizar la bata, utilizar los guantes y desde luego van acompañadas de las precauciones estándar y de las precauciones de gotas, que es el uso de el tapabocas, o si voy a realizar un procedimiento que genere aerosoles, en ese caso implemento mis precauciones de vía aérea. Entonces yo puedo combinar las precauciones de contacto con las precauciones de gotas o con las precauciones de vía aérea. Estas precauciones se utilizan para un sinnúmero de patógenos que se transmiten por contacto directo o por contacto indirecto. Se vale utilizarlas en infecciones del sitio quirúrgico cuando no se conoce el microorganismo. Si nos ha notificado el laboratorio de microbiología el aislamiento de una Klebsiella KPC, una Pseudomonas MDR, una Cinetobacter MDR que se contagia por mecanismos contagio cruzado, se conoce mucho. Implemento estas precauciones, uso exclusivo de la bata por paciente, de guantes por paciente, de cambios de bata, de guantes entre cada procedimiento, y puedo limitar este brote que se puede llegar a tener en la unidad. Estas son altamente efectivas para este caso. Y desde luego quise agregar aquí el mecanismo de transmisión por contacto indirecto, que esta imagen yo la tomé hace muchos años en un hospital que me tocó revisar, y bueno, son los escenarios que suelen ocurrir en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Estos escenarios pueden llevar a contaminación de agua, soluciones, no está aquí, pero bueno, endoscopios también, medicamentos, antisépticos, porque guardamos el resto de los medicamentos para utilizarlos con otros pacientes y podemos provocar la contaminación del medicamento por la manipulación, por la falta de higiene de manos, por compartir los medicamentos entre un paciente y otro paciente, y esto puede generar la contaminación del medicamento y con ello, pues, generar situaciones. Regresando al punto o a estas precauciones de gotas que mencionaba hace un rato, se pueden utilizar para los pacientes con coronavirus. Se usa el cubrebocas de triple capa y se recomienda para estas enfermedades, ya la usábamos antes, para influenza, para bordetella pertussis, adenovirus, y bueno, adenovirus, rinovirus y todo el resto de microorganismos que ustedes ven aquí. Se usa en combinación con las precauciones de contacto. Entonces uso la bata y uso mi mascarilla quirúrgica o mi cubrebocas, que es cubrebocas triple capa para área hospitalaria. Y luego viene las precauciones de vía aérea, que se recomienda utilizarlas cuando realizamos procedimientos que puedan generar aerosoles. Y estos son los patógenos en los que se recomienda, ya que se conoce el tipo de patógeno, pues desde luego tenemos que protegernos de la vía aérea cuando hago un procedimiento que genera aerosoles. Intubación endotraqueal, extubación, colocación de sondas nasogástricas, retiro de la misma, aspiración de secreciones.
entre algunos procedimientos. Ahora se ha hablado de pacientes que están con oxígeno alto flujo, 15 litros por minuto o más. Sí se recomienda utilizar el respirador, en este caso N95, y esta etiqueta se identifica por el color azul, que por alguna situación no apareció. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo de cuál es el respirador que podemos utilizar. Ahora se sabe más de otro tipo de respiradores. Por la pandemia se recomendó en ese momento utilizarlo nada más pues 4 horas y retirarlo, cambiarlo. Hoy se vuelve a recomendar que se puede utilizar el turno o 40 horas de uso continuo. Y es importante tomar en cuenta varias medidas al respecto. Desde luego, estas recomendaciones van acompañadas de la higiene de manos. La higiene de manos, pues digo, seguramente todos ustedes ya están súper empapados en el tema de higiene de manos. Lo que quiero resaltar aquí son 2 cosas. Una, que el 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos y estaría extraordinario que en sus unidades médicas se haga un evento académico a distancia en torno a ello. Y lo segundo es saber que la higiene de manos es higiene de manos, no es higiene de guantes. Hoy por hoy ya no es válido realizarse higiene de guantes, ni lavarse los guantes, ni aplicar desinfectante sobre los mismos. Se publicaron algunos artículos respecto a la desinfección de los guantes y justo se evaluaron diferentes materiales de diferentes tipos de materiales de los guantes y lo que se encontró, con gusto les comparto el artículo original, es que pues sí se pueden romper estos guantes después de estarse aplicando el desinfectante, que no se puede aplicar del todo al 100%. A veces había quienes se colocaban triple par de guantes, al retirarlo no se cuidaba el retiro y se quedaban contaminados. Vamos, da una falsa sensación de seguridad. Hoy se sabe que, bueno, la vía de transmisión ciertamente pues son gotas vía aérea. Claro, si nosotros tocamos una superficie contaminada y nos llevamos las manos sin la correspondiente higiene, y tocamos nuestras mucosas, desde luego que sí nos podemos contaminar, pero no solamente de eso. Por ello, no se recomienda ya, no se vale utilizar ya doble par de guantes ni desinfectar los mismos. Esto fue una de las causas por las que se documentó el riesgo elevado para la presencia de infecciones asociadas a la atención de la salud. Y sabemos ciertamente en la diapositiva de precauciones estándar, ustedes se dieron cuenta en qué momento se vale sí utilizar guantes, pero solo un par de ellos. Hay todavía miedo, mucho miedo al respecto. Recordar que nuestra piel no tiene los receptores que necesita este coronavirus para generar esta infección. En nuestras vías respiratorias sí se tiene, es por ello que debemos de trabajar mucho esta parte, dar la información necesaria para que logremos que el personal se retire los guantes entre cada procedimiento y se realice higiene de manos. Si se hacen procedimientos invasivos, se deben utilizar guantes estériles, nunca confundir. Ejemplo, en la colocación de un catéter periférico corto, se recomienda utilizar un guante limpio y un guante estéril por precauciones estándar. En el caso de la bata impermeable que nos marcan las precauciones estándar, lo que se recomienda por OMS y OPS es bata nada más, no traje Tyvek. Mucho se ha cuestionado al respecto y se dice, bueno, pero ¿por qué en China se usó Tyvek? Porque no se conocía. Y aquí lo utilizamos. De hecho, esta fotografía, si alcanzan a ver la fecha, es del 2009, cuando la pandemia de influenza,
pues quién no recuerda que usamos trajes gigantescos que para los que somos bajitos pues definitivamente no los podíamos utilizar porque esa pandemia inició aquí. En ese caso, pues en China se empezó a utilizar el Tyvek y todas ese equipo de protección que se utilizó porque pues no se conocía. Hoy se conoce. Hay estados, hay hospitales donde lavan los trajes Tyvek. No puede llevarse a cabo esta medida. Se exponen innecesariamente los trabajadores que realizan este procedimiento y se tiene una falsa seguridad de protección y al contrario, podemos generar problemas en los pacientes. Por ello es que lo que se recomienda es la bata. En cuanto al uso de respiradores, perdón si aquí se traslapó un poco la diapositiva, solo quiero mencionar que hay toda una guía relacionada al uso del respirador N95 y del KN95 o sus equivalentes. ¿Qué tenemos que cuidar del uso de los respiradores? Que nos selle, que no haya fugas, que sea estable, que se mantenga este sellado, que sea con los movimientos que hagamos, que sea compatible con el resto del uso de protección personal. Es decir, si yo voy a usar, ejemplo, gogles o lentes de protección o careta, pues tiene que ser compatible. Un respirador como el que ven aquí en la imagen de forma de concha, pues no va a ser tan estable como una careta. Entonces tenemos que pues revisar con qué es compatible, se evalúa, de hecho, en salud del trabajador, debe de evaluarse en el ideal, debe de evaluarse al trabajador de forma rutinaria para ver cuál respirador le sella, que la talla, el modelo, hacer la prueba de fuga de acuerdo a la anatomía de su rostro alargado, redondo, con pómulos, sin pómulos, hacer la prueba de la sacarina en la medida de lo posible. Y bueno, ustedes ven aquí diferentes imágenes. Vemos que el trabajador a veces percibe la seguridad a una marca y no son las marcas, sino es el modelo con el cual mi rostro es compatible. Eso es importante mencionarlo, porque hoy por hoy los respiradores, pues hay pues alrededor de 10 modelos, por decirles un número, que cumplen con los estándares internacionales. Y eso es necesario que en los programas de control de infecciones se difunda. ¿Para qué? Pues para tener mayor seguridad. En la norma 045 para la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud, vienen algunos puntos que nos hacen trabajar y reflexionar respecto a las estrategias de seguridad que tenemos que tener en las unidades, en las VH, que estamos pues sí obligados de alguna forma a seguir las recomendaciones y cuidar a los trabajadores de la salud, cuidarnos desde luego nosotros, pero los que nos encargamos de la vigilancia epidemiológica tenemos que proteger, establecer programas para la protección de los trabajadores de la salud. El manual de la ROVE, que si bien ya tiene varios años, ahora ya en pocos meses se va a trabajar para la actualización del mismo, ya se ha trabajado para la actualización de la norma 045 y esperemos que pronto se pueda publicar, pero sin duda alguna es necesario trabajar más al respecto. La Sociedad Mexicana de Salud Pública tiene sin duda alguna una gran labor de buscar una butaca en el Consejo de Salubridad General o si ya la tienen, pues me alegraría mucho porque ahí se pueden impulsar estrategias para promover la seguridad de los trabajadores de la salud. Si ven en todos los rubros que abarca PCI, viene vacunación, viene salud del trabajador y es por ello que no tenemos que dejarlo a un lado, ¿no? Y bueno, son puntitos, ya cuando nos vamos a los estándares que se revisan son muy, muy poquitos, un párrafo lo que se incluye.
en estos estándares del Consejo. Es por ello que hoy por hoy debemos de sumar esfuerzos entre las diferentes sociedades, asociaciones. Es la única forma de lograr mejoras, ¿no? Impulsar estas estrategias para políticas públicas. No quiero dejar a un lado también este patógeno Clostridium difficile o Clostridioides aureus. También los trabajadores de la salud podemos adquirir Clostridium difficile no solamente en pacientes. De alguna forma, si no cuidamos que se usen las recomendaciones, sí puede haber transmisión. Y bueno, ¿quién no conoce lo que ocasiona este microorganismo? Esta es la tarjeta que nosotros utilizamos para identificar a los pacientes que tienen este microorganismo, diarrea por clostridioides o Clostridium difficile. Precauciones de contacto plus, que hoy por hoy se deben de utilizar en todo paciente que tiene diarrea. Hasta no demostrar el patógeno, se retira en caso de que este no sea transmisible. ¿Y cuál es la diferencia entre contacto plus y contacto? En contacto plus no podemos usar alcohol, es solamente lavarse las manos con agua y jabón. En contacto podemos usar agua y jabón antiséptico, y soluciones base alcohol. Todo lo demás es igual. Y estas estrategias de prevención en clostridioides pues tienen evidencia científica. Ustedes ven aquí, las precauciones de contacto son de mucha utilidad, así como el resto de las medidas que ustedes ven aquí, porque también son un dolor de cabeza en los hospitales. El número de casos en la pandemia disminuyeron en muchos hospitales, pero en la segunda ola empezamos a ver este incremento de casos de nueva cuenta. Sabemos que es un problema pero propiamente de la población en general, en la que pues sin duda alguna ustedes como sociedad tendrán que voltear a ver y trabajar al respecto, ¿no? En recomendaciones. En conclusión uno, tenemos que extender estas recomendaciones. Espero que hayan quedado las observaciones que hicimos en la norma 045. Debemos de impulsar el reporte de exposición ocupacional, promover el desarrollo de programas institucionales, centrales, regionales para impulsar la seguridad de los trabajadores de la salud, de esta bioseguridad, revisar que se cuente con lo necesario, capacitar acerca del uso de cada uno de estos dispositivos, de este equipo de protección. La mejora en los dispositivos de seguridad, desde luego, sin duda alguna no podemos seguir utilizando jeringas para tomar muestras de sangre. Si se llega a utilizar, pues promover no reencapuchar, porque sí hay transmisión de exposición a VIH, hepatitis C. En esta imagen que yo les mostraba del artículo que publicamos hace tiempo, teníamos ya reporte de una seroconversión de hepatitis B y 2 de hepatitis C. Sin duda en el país es probable que tengamos más conversiones. Tenemos cada año influenza en trabajadores de la salud, tosferina, tuberculosis, también se ha documentado en los trabajadores de la salud. Y recordar, la seguridad de los trabajadores de la salud es tan importante como la seguridad de los pacientes. Esto se tiene que trabajar desde las escuelas. Sé que hay posgrado en salud pública, maestría en salud pública. La parte de enfermería nos invita con cierta frecuencia a permear estos temas. A mí me encanta compartirlo porque además las alumnas y los alumnos que se encargan de los programas de control de infecciones junto con ustedes en las unidades,
que lleven esta información, pues está excelente, ¿no? Ya lo dije acerca de si se puede trabajar acerca de una norma a nivel nacional y evaluar el apego a la vacunación. No tenemos un censo a nivel nacional para saber la vacunación contra hepatitis B en trabajadores de la salud. Generalmente cuando llegan a las unidades médicas, las residentes y los residentes, el personal de enfermería de nuevo ingreso siempre llegan con esquemas incompletos. Se pueden trabajar estrategias en conjunto para mejorar la salud en nuestro país, la salud de los trabajadores, y me gustaría dejarles esta diapositiva con mis correos electrónicos para que lo compartan aquí en la sociedad y pasar el video. Ahorita sí ya dejo de compartir para que pasen este video que trabajamos el año pasado. Habla acerca de la vestimenta recomendada para el contacto o para la atención de los pacientes ante este nuevo patógeno, y es para procedimientos que generan aerosoles. Fue elaborado basado en las recomendaciones de OMS, OPS y CDC. Fue al principio de la pandemia, con gusto lo pueden compartir ustedes. Nosotros lo que utilizamos, de hecho, es una bata de algodón. Esta bata de algodón se usa cada vez que se tiene contacto con el paciente. Adelante. Medidas preventivas ante el nuevo coronavirus o COVID-19. Antes de realizar higiene de manos, retírese alhajas. Después de esto, coloque solución de alcohol en una de sus palmas y realice el procedimiento de acuerdo a lo establecido. Es muy recomendable que además incluya sus muñecas. Después de ello, colóquese el respirador N95. Primero estire los elásticos. Después, pegue la cara inferior de la mascarilla con su barbilla y pase los elásticos por encima de su cabeza hacia la parte posterior de la misma. Por último, ajuste la parte delantera del respirador N95 en el puente de la nariz para que haga un buen sello. Usted puede verificar esto haciendo una inhalación profunda y notando cómo colapsa el respirador. Luego, colóquese sus gogles y enseguida la bata. La colocación no debe seguir una técnica estéril. Pero es importante que amarre bien los sujetadores en la parte posterior. Por último, póngase guantes no estériles de nitrilo o de látex según convenga. Tampoco debe seguir técnica estéril. Sin embargo, tenga la precaución de que las empuñaduras de la bata queden cubiertas por los guantes. Al terminar la atención del paciente, retírese los guantes. Pellizque uno de los guantes por su cara externa. Jale hacia arriba, invierta el guante y retire. Repita el mismo paso con el otro guante para evitar que se contaminen las manos. Finalmente, deséchelos en la basura municipal. Después de esto, hágase higiene de manos con la técnica acostumbrada. Este paso es muy importante por si acaso el guante se hubiese roto y las manos se hayan contaminado. Antes de retirar su bata, recuerde que no debe tocar la parte delantera.
porque ésta se considera contaminada. Después de esto, repita la higiene de manos y desamague, que es importante para impedir llevar a la cara las manos potencialmente contaminadas después del retiro de la bata. Retire sus gogles y posteriormente la mascarilla, teniendo cuidado de no tocar la parte delantera que es la contaminada. Finalmente, deseche su respirador en el bote municipal. Si va a atender a más personas, puede almacenarlo como lo indique su servicio y por el tiempo recomendado para cada tipo de mascarilla. Si los gogles son equipo de uso compartido, descontamínelos con una toalla con peróxido, cloro o alcohol. Después de esto, haga higiene de manos antes de proceder con la atención de otros pacientes. Gobierno de México.